Hoy te traigo un episodio un poco diferente. Quiero hablar contigo, quiero hacer una especie de diccionario de ventas, porque ya sabes que hay tanta terminología a la hora de vender que a veces hay que poner un poquito de orden, un poquito de sentidiño a la hora de explicarlo para que cuando hago algún podcast o escuches alguna de estas palabras que vamos a mencionar, tengas claro qué es y sepas cómo aplicar todo el conocimiento y todo el contenido que no solo yo te ofrezco, sino lo que lees en otros sitios y que estás escuchando en tu día a día. Así que si quieres saber esas palabras que son clave y que se utilizan a diario en el mundo de la venta, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre venta, desarrollo personal y cualquier cosa que te ayude a tener los mejores resultados en todas y cada una de las facetas y áreas de tu vida. Porque para eso venimos a este mundo, para disfrutar, para crecer y para aprender. Como te contaba en la introducción, este episodio va a ser un diccionario hablado de terminología de ventas. No van a estar todas, pero sí que van a estar quizás las más habituales o las más importantes. Y va a haber tanto palabras que estén relacionadas con tu día a día, si vendes en el 1 a 1, ahora entraremos a definir qué es eso a eso. El 1 a 1 es desde el punto de vista de que tu cliente es un cliente final, es una persona física, como si te dedicas a vender a empresas, que estaríamos hablando de una persona jurídica. Y antes de que empiece con el contenido del episodio, te recuerdo que tienes en las notas, que encontrarás pues debajo, tanto en el canal de YouTube como en las distintas plataformas de podcasting, el acceso a una hoja de trabajo donde vas a tener recogida toda esta información y la vas a poder utilizar pues como guía para poder trabajar o para poder recurrir o saber cómo aplicar esas palabras y darle una vuelta a cada una de ellas. Bien, vamos a empezar por ¿qué es? Me gustaría empezar a ir desde lo más general hasta lo más particular o quizás desde el inicio de la venta hasta el final de la venta. Pero vamos a ver si soy capaz de seguir el hilo y no me lío yo sola y voy contándote otras cosas de manera desordenada porque a veces para explicar algún concepto hace falta reforzar otro. Lo primero es, que seguro que ya lo sabes, ¿cuál es la diferencia entre B2B y B2C? Entre B2C o B2B, o sea, business to business, business to customer. ¿Cuál es la diferencia? B2C, B2C, es cuando tú, ya seas empresa o seas un autónomo o profesional, vendes a un cliente final. Customer desde el punto de vista de cliente final, que es una persona física, no es una empresa. Y el B2B, el B2B o el business to business, es cuando tú puedes ser un autónomo o puedes ser una empresa y vendes a otras empresas. ¿Y por qué hago este matiz? Porque hay mucha terminología que se aplica en un mundo y otra que quizás en el otro no aplica tanto, porque quizás en el mundo empresarial muchas de las cosas que vas a ver, tienen más sentido, aunque te digo que es muy importante que también las conozcas porque la vida da muchas vueltas y quizás empiezas vendiendo a un cliente final y luego acabes vendiendo a empresas. Así que todo esto al final es una especie de cultura general que nos viene bien a todos y a mí me ha venido también cuando preparaba el episodio para hacer un buen repaso. Dicho esto, cuando vendes a empresas, tienes distintas maneras, empresas públicas o privadas. Cuando vendes a empresas, tienes distinta manera de interactuar con ellos. Existen varias siglas, que aquí ya sabes que nos encantan las siglas y las palabras, y lo llamo palabras nuevos que nos inventamos cada poco, para, de alguna manera resumir o poder tener en un entorno de máxima divulgación y que todo el mundo entienda un concepto. En el mundo de empresas, te puedes encontrar, hay varias, pero te voy a contar dos que son muy importantes, que son la RFP y la RFI. Request for Proposal, Request for Information. Petición de oferta, podríamos traducirlo al castellano, petición de información. Muchas veces la petición de información conlleva que te hagan una petición de oferta. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues quizás parezca obvia, pero la petición de información tienes que dar toda la información, ya sea técnica y detallada de tu producto o tu servicio, por supuesto siempre centrándonos en los beneficios, pero ahí tienes que dar también bastante información técnica para que se pueda valorar desde el punto de vista técnico no solo el beneficio que aporta, sino cómo eso, de alguna manera, se puede integrar en el cliente con el que estás trabajando. Y además tienes que dar una estimación económica. Y la palabra estimación aquí cobra todo su sentido. ¿Por qué? Porque en base a ese importe que tú le vas a dar en esa RFI, en esa petición de información, ellos van a finalmente o no sacar una RFP, esto sobre todo es en empresas privadas, con las cuales
acabarán, sobre ese precio, acabarán pidiendo una rebaja, otras condiciones o lo que sea. Por lo tanto, es muy importante que en esa petición de información tú des una estimación económica que no esté desorbitada, pero que tampoco sea tu mejor oferta. Porque si es tu mejor oferta, cuando te hagan la RFP, cuando te pidan y que des una respuesta a la RFP, a la petición de propuesta ya firme y formal, que generalmente suele llevar un pedido aparejado después, ¿qué precio le vas a dar? Si anteriormente no has hecho ese ejercicio de guardarte un margen para el descuento. Que el margen, tú verás cuál es, el sector depende mucho, pero desde luego tiene que ser lo suficiente para que tengas la oportunidad de competir. En la RFP, aquí ya va a estar más detallada, ¿no? La RFI a lo mejor te van a pedir información un poco más amplia porque están haciendo, una consulta al mercado en el que están pidiendo información para saber qué tipo de solución, qué tipo de servicio es el que necesitan. En la RFP, el cliente ya ha hecho ese estudio en base a todas las respuestas que ha recibido de la RFI o de lo que haya sido por otro lado, y a partir de ahí, digamos que se ha montado sus necesidades, cómo satisfacer sus necesidades con toda esa información y lo plasma en un documento en el que te dice qué requisitos tienes que cumplir, qué es lo que está pidiendo exactamente y un importe asociado. Ahí es cuando tienes que contestar a cada uno de esos requisitos con su cumplimiento o incumplimiento, preferiblemente siempre cumplimiento. Si hay que hacer algún matiz, hacerlo, porque a veces se cumple de una manera diferente o con otro tipo de cosas, o hay que valorarlo, queda abierto a valoración en un futuro, va a depender mucho de cómo sea esa petición de oferta. Y tienes que dar todas las condiciones detalladas de cómo se va a hacer. Es un documento mucho más concreto que la RFI. La RFI tiene que ser concreta, pero quizás un poco más generalista. La RFP tiene que ser concreto y adecuado a las necesidades del cliente. Es tu propuesta definitiva. Y con esa propuesta definitiva vas a presentar tu respuesta. Y tu respuesta es una oferta comercial en la que vas a detallar toda esa parte técnica y además vas a poner tu oferta económica, en la que ahí sí que tienes que ser, pues dependiendo de cómo sea el cliente, porque quizás algunos después de una RFP va a compras y compras aún te pide un pequeño ajuste, ahí tendrás que conocer a tu cliente para saber qué margen te puedes dejar para poder rebajar después finalmente, pero teniendo mucho cuidado de no quedarte fuera, porque si dejas mucho margen quizás te quedes fuera de ese corte precisamente por, pues haberte guardado un poco más de margen para la rebaja. Así que ahí tienes que dar tu mejor oferta, conociendo a tu cliente cuál va a ser su proceso, para poder ajustar al máximo esa cantidad. Esto es en el ámbito privado, RFI, RFP, a veces RFP es RFQ, Request for Quotation, cuando ya directamente solamente te están pidiendo un precio, o lo llaman en algunos sitios RFP y en otros RFQ. Aquí ya te digo que hay bastante variedad. Cuando estás vendiendo a una empresa pública, a la administración pública, estamos entrando en un momento en el que llamamos licitación. Ahí es cuando la empresa, sí que es cierto, el organismo público te puede pedir información antes, que consiste también en darle todas las características y darle un precio que ya sabes que después vaya a licitación. Digamos que el proceso es muy parecido al del sector privado, pero quizás no está tan estipulado, o quizás no te hayan pedido una propuesta tan formal, sino que haya sido más bien en base a conversaciones y documentos que os hayáis intercambiado. A partir de ahí, a la respuesta a la licitación sí que se da con tu oferta definitiva. Y tienes que, como creo que hay un podcast, luego te lo dejaré también en las notas en el que te hablaba expresamente de cómo vender administración pública, tienes que ver los criterios de evaluación para intentar posicionar tu oferta de la mejor manera posible. Pero hoy no vamos a hablar de esa parte, porque si no me voy a extender y fíjate lo que ya llevo hablando de RFP, RFI y licitación. Bien, esto para tener en cuenta cuando vendes a empresas del sector, a empresas básicamente, sector público y sector privado. Y hay un término más que es el budget. Budget, presupuesto. Podemos llamarle presupuesto, pero en muchos sitios se habla de budget porque hemos asimilado muy rápido la terminología en inglés. El budget es el presupuesto. Para que una oportunidad sea real, tiene que tener un presupuesto asociado. Aunque ya sabes que me has escuchado muchas veces decir que el precio no tiene por qué ser un problema, es cierto que si no hay dinero para pagarlo, si la necesidad es muy grande se puede encontrar, pero preferiblemente lo mejor es que haya un presupuesto y tú intentes conocer con antelación cuál es ese presupuesto para buscar tu mejor solución y tu mejor propuesta económica. Así que budget es presupuesto. Y ahora vamos a lo que estaba comentándote antes de la oportunidad. La oportunidad es toda aquella ocasión potencial que tienes de vender. Tiene que ser real, no inventada.
Y ahora lo vamos a unir con 2 términos más. Tiene que ser real y no inventada, y tiene que tener un presupuesto asignado, tiene que haber una persona de contacto, tiene que haber una necesidad, tiene que estar cualificada. Para que una oportunidad se considere oportunidad, tiene que estar cualificada, tener presupuesto y haber avanzado y tener, bueno, pues no sé, por lo menos que te haya demostrado interés y te haya pedido una propuesta. Si no te ha llegado a pedir una propuesta todavía, no es una oportunidad, es un lead. Y ahora vamos con el lead. El lead o prospecto es un cliente potencial que es susceptible de estar interesado en aquello que tú vendes. El lead es como el primer paso de la cadena. Es esa persona que está más o menos cualificada, que ha podido llegar a ti o tú has podido llegar a ella, si has hecho puerta fría o se ha dirigido directamente a ti, porque está interesado en algo que tú le has contado. Puede que ese lead se convierta después en una oportunidad, esa oportunidad se convierta en una propuesta, esa propuesta se convierta en un pedido, o puede que ese lead nunca pase de ser un lead. Es decir, has tenido una conversación, has hablado con él, has estado contando cosas, pero nunca has llegado al momento de pedirte una propuesta. O te llega a pedir una propuesta, pero el proyecto se desestima, o quizás se lo acabe comprando a otro. Aunque si se te ha pedido una propuesta y se la acaba comprando a otro, es una oportunidad perdida. La ha ganado otro. Digamos que se quedaría el lead si al final ese proyecto no se lleva a cabo. Si no sería, bueno, un lead, pero que sí que estaba cualificado, pero bueno, al final ha decidido optar por otra opción. Y luego hay otros 2 términos también que están muy relacionados con los conceptos que te acabo de contar de lead y de oportunidad, que son forecast y pipeline. Forecast o pipeline, ¿no? Como se dice algunas veces. ¿Cuál es la diferencia entre forecast y pipeline? Porque hay muchas veces que se habla indistintamente de ellos y el matiz es no tan sutil, pero sí que es importante. Forecast es aquello que tienes en tu presupuesto de ventas, no el de tu cliente, en el tuyo, aquello que tú consideras que vas a vender, que realmente es una oferta cerrada o que estás a punto de empezar o que estás preparando y que vas a enviar y que es susceptible de ser comprada. Tienes que estar ya en el paso de propuesta presentada, entregada a tu cliente o estás a punto de mandarlo, porque es susceptible de ser facturado. Luego podrá seguir adelante o podrá no seguir adelante. Pero digamos que ya es un lead cualificado, ya has pasado por todas las fases y estás en el momento en el que a partir de ahí, bueno, pues toca negociar y toca cerrar y toca tratar objeciones. Eso es el forecast, lo que ya está a punto de cerrarse. ¿Y qué es el pipeline? El pipeline es mucho más amplio. De hecho, el pipeline engloba el forecast, porque el pipeline es todo aquel volumen de negocios, de oportunidades que va desde el lead hasta lo que tienes ya como oferta presentadas. Es completo, todo lo que tienes en tu famoso embudo de ventas. Y el embudo de ventas, que no voy a poner muy marketingiana, porque de verdad que nos vamos a dedicar solo a la parte de ventas. En marketing esto ya sabes que es mucho más amplio, pero sí que es cierto que el embudo de ventas es, bueno, tiene forma de embudo por algo, porque tienes en la parte de arriba del embudo, por aquí arriba, todas aquellas personas que llegan a ti o que tú las atraes por algún motivo, porque vas a buscarlas, y que después, a medida que va pasando por las diferentes fases del embudo, salen por abajo convertidas en clientes. Todo lo que tienes aquí dentro, desde el que te ha pedido información hasta quien de verdad te está mandando un pedido por correo electrónico, está dentro del embudo. Así que el pipeline engloba todo el embudo, mientras que el forecast, digamos que estaría en la parte baja del embudo. Aquello que ya está súper cualificado, ya está a punto de cerrarse o está en procesos de negociación. Y fíjate que es importante porque cuando te llamen a una reunión de ventas y te preguntan cuál es tu forecast o cuál es tu pipeline, tienes que tener clara la diferencia. ¿Por qué? Esto va muy asociado a la probabilidad de ventas de cada uno, ¿no? Pero en un forecast, que ya tienes una oferta presentada o que estás a punto de presentar, digamos que la probabilidad es mayor que en el pipeline. De hecho, en el pipeline, una probabilidad de un lead que es al inicio de la cadena suele ser muy bajita, mientras que a medida que va bajando por el embudo, esa probabilidad va creciendo. Y luego, una vez que ya estás ahí dentro y que ya has vendido, ahora, luego me voy a la parte de terminología de cierre de ventas. Una vez que ya estás ahí, ya has vendido, tienes 3 cosas que puedes hacer. ¿Has vendido o estás a punto de vender? Pero tienes 3 cosas que puedes hacer, que se llama el upselling, cross-selling o downselling. Es decir, vender más de esa cantidad, eso sería upselling, vender más cantidad a esa misma empresa, a esa misma organización, más cantidad de lo que estás haciendo, o ofrecerle algo adicional a lo que estás vendiendo, más cantidad del mismo producto o de un producto diferente o un servicio diferente. Es una vez que ya estás ahí o cerrando la venta o vendiendo, ahí es cuando ya le metes más cosas para que al final el pedido sea mayor o te hagan un pedido adicional después. Eso sería upselling. Cross-selling
es cuando una vez que tú ya has vendido, y esto tiene más sentido quizás dentro de una empresa, que a nivel personal también se puede hacer, es tú ya has vendido a alguien dentro de una empresa o a nivel personal, y esa persona te ayuda, o tú le preguntas, que también si no te ayuda, también es tu labor preguntar, si puede presentarte a alguien de otros departamentos que son susceptibles de comprarte también. O si estás hablando de una persona física, si conoce a alguien que también tenga esa necesidad. Eso es cross-selling. Vender a través. ¿Y qué es el downselling? El downselling es cuando tú estás vendiendo, y esto hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza. Cuando tú estás vendiendo a un cliente y ves que lo vas a perder esa oportunidad por un tema de precio, por un tema de... Generalmente eso es el precio, cuando se utiliza el downselling. Y tú ves que se va a perder la oportunidad, pero que realmente está interesado, es cuando tú le ofreces un producto o un servicio que siga resolviendo su necesidad en la mayor medida, o si puedes en todo, pero con menor calidad de atención o con menor calidad de servicio, de manera que acabe comprándote igual, pero menor cantidad de precio. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo estoy hablando con alguien que le estoy ofreciendo uno de mis servicios de mentoría. Por cierto, puedes ir a eticacomercial.com/mentorías y ahí las tienes. Y de repente estoy hablando en esa sesión de cualificación, estamos hablando y de repente descubro que, bueno, que quizás sí que lo quiere, pero por lo que sea no tiene suficiente importe económico, no tiene tiempo para el 1-a-1, pero está interesado en crecer, en aprender, en seguir trabajando y creciendo y aprendiendo conmigo. Entonces yo en ese momento o le ofrezco una mentoría de menor importe o le ofrezco un curso de formación. Eso es un downselling. De manera que al final lo que vas haciendo es, bueno, pues asegurarte la venta, ganar a ese cliente al que después puedas hacer upselling y venderle un producto superior después. Y de esa manera, bueno, pues una vez que ya sabes que es mucho más fácil vender a alguien que te ha comprado una vez que vender a alguien de cero. Eso ya lo sabemos todos, que generalmente es mucho, mucho más sencillo. Y luego nos quedan tres conceptos más que te quería contar. Y esos 3 conceptos más que te quiero contar es CRM, Customer Relationship Management, que es ese sistema que puede ser desde la aplicación más compleja hasta un Excel, en el que vas volcando toda la información de oportunidades, leads, ofertas ganadas, perdidas, contactos. Es el sistema de información comercial. Por eso te digo que puede ser desde lo más complejo, y hay distintas empresas que tienen distintas soluciones, hasta lo más sencillo que puede ser un Excel. Procura siempre que tu CRM no sea un papel, porque buscar y hacer trazabilidad y poder ir hacia atrás en papel, y te lo dice la reina del papel, que me ha costado mucho esto. Sin embargo, la parte de seguimiento comercial nunca la he hecho en papel porque era muy infernal. Aunque sea eso en papel y te guste mucho en papel, procura pasar un formato en que te pueda buscar. Por eso también tienes, bueno, la plantilla de seguimiento comercial que te puede servir a modo de CRM, porque irás apuntando todo con tu ficha de cliente, puedes hacer un montón de cosas en esa plantilla. Así que recuerda que el CRM es como la base de tu día a día, en el que tienes que volcar todo. Y además la manera, cuando estás trabajando por cuenta ajena, incluso para ti, de que no se te escape nada, que no se te olvide mandar información a un cliente, que no se te olvide perseguir a un cliente, que puedas hacer un poco de seguimiento, que puedas tener el histórico, puedas sacar datos y puedas analizar para saber por qué ganaste, por qué perdiste, cuál es el margen que ibas, y tengas más información. Un CRM es básicamente necesario, sea un Excel o sea una aplicación que compres, me da igual, pero necesitas tener un sistema de información comercial. Y luego tenemos 2 o 3 palabras más que podemos utilizar o que utilizamos más frecuentemente y estás seguro que te van a sonar, como son objeción, negociación y cierre. Y vamos a ir por ese orden. Objeción. Ya sabes que realmente cuando surge la objeción es cuando tu cliente de verdad está en ese punto en el que ya se está pensando si compra o no compra. Así que las objeciones ya sabes que siempre son bienvenidas, porque te van a ayudar a, bueno, pues avanzar, a saber por dónde va, a averiguar realmente qué es lo que le preocupa, qué es lo que le impide comprar, y a partir de ahí vas a poder ir a la siguiente parte. Muchas veces de la parte de objeción llega la parte de negociación, sobre todo cuando estás hablando en el mundo de empresa. A veces que el 1-1 también, no nos olvidemos de cuando vas al mundo árabe y estás en ese regateo. El regateo es una negociación. Cuando estás negociando, no solo estás hablando de precio. El regateo en el mundillo árabe casi siempre los focos es básicamente precio. Pero cuando estás negociando en el mundo de empresa o en el 1-a-1, muchas veces estás hablando de, oye, ¿qué funcionalidades adicionales? ¿Qué más le puedes dar? ¿Cómo lo puedes hacer? Y ese es el momento en el que tienes que poner, yo te diría que en estas 3 partes, objeción, negociación y cierre,
tienes que poner toda la carne en el asador, que ya sé que la has puesto desde el principio, pero aquí todavía mucho más, porque es donde realmente te estás jugando la venta. En la negociación es donde se va a determinar al final cómo se va a comprar, en qué condiciones, qué espera tu cliente, qué puedes ofrecerle tú. Es una especie de rifirrafe en el que estás, tirando la cuerda cada uno a un lado de otro hasta llegar a un punto medio en el que recuerda que tenéis que ganar los dos. El win-win, tenéis que ganar los dos en este proceso, si no, no tiene ningún sentido. Y una vez que está la negociación terminada, llega el proceso de cierre. A veces ya te digo que de la objeción pasamos al cierre y otras veces tenemos que hacer objeción, negociación y el cierre. Y el cierre de la venta es cuando ya por fin tu cliente decide comprar. Es cuando ese lead, ese prospecto, se convierte, en vez de ser cliente potencial, se convierte en un cliente real. Y ahí es cuando tienes que aplicar las técnicas de cierre, saber hacerlo bien. Tienes un montón de podcasts con un montón de técnicas de cierre y las que hablo mucho de esta parte. Pero recuerda que el cierre sin todo lo anterior no tiene ningún sentido. Así que espero que este diccionario donde hemos hablado de empresas privadas, de empresas públicas, de cómo de la parte de cómo es la terminología del mundo empresarial, la terminología del mundo comercial, lo que es un embudo, lo que es un lead, lo que es un upselling, un cross-selling, un downselling, desde mi perspectiva y mi experiencia. Y a partir de ahí, pues todo lo que es la parte del presupuesto, las objeciones, negociaciones y cierres. Espero que con esta especie de mini diccionario terminológico de ventas te pueda ayudar a tener más claridad a la hora de manejar todos estos conceptos, porque al final en tu día a día te los vas a encontrar en más de una ocasión y esto siempre viene muy bien y tenerlo a mano. Así que no olvides descargarte la guía, la hoja de trabajo, para que lo tengas a mano y puedas profundizar y trabajar en cada uno de los conceptos que hemos estado comentando en este episodio. Nada más por hoy. Si te ha gustado, recuerda compartir, comentar, darle un like y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.